Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor. Hoy 27 de septiembre del año 2022, en Campus, en la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental hace un momento, previamente la Fundación Amaya y en este momento la Fundación Cambio Gnosis. Que la invitación es circular allí, triangular con los tres espacios, siempre que cada quien vaya descubriendo que hay una identidad, existe una sinergia posible, deseable y probable entre todos seres amados. Y por tanto, que la voluntad de Dios oriente las voluntades propias de cada ser y la voluntad que se va tejiendo en colectivo en este caminar, que muy agradecido con ello, más por Dios, porque tratamos de servir a Dios, y más por la humanidad, porque es nuestro referente. Ese trabajo de evangelización, de apostolado, laical, de querer congregar en torno a la palabra de Dios, las creencias, las ciencias y las experiencias de vida, que son nuestras propias vivencias. Creencias, ciencias y vivencias. Y esa experienciación propia conectando lo místico, lo intelectual y lo natural, permita seguir construyendo. Hoy en Campus, acá en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala, pero itinerantes por el mundo, caminando, conversando con otros seres, humanos, no humanos, seres vivos todos, vida eterna que somos siendo, amén. Jesús en su camino a Jerusalén, con la decisión ya de consumar el proceso de evangelización, sabiendo que lo que ya se enfrentaba era la muerte, a entregar su vida libremente para dar gloria a Dios, que fue su encargo. Y quienes llamándose, hoy día seríamos nosotros llamándonos, y quienes habrán de venir, se habrán de llamar cristianos, creyentes, convencidos en identidad, en sinergia y en voluntad con el Maestro, Profeta y Sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, Jesús. Pero que en prueba ponen allí dos hermanos, los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, los Boanerges, los hijos del trueno, que más adelante en otras liturgias habla su madre por ellos, para que sea el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Muestran que además de querer el poder, en esta ocasión, cuando fueron rechazados por los hermanos de Samaria, paganos, pues no creyentes, y también judíos, pero que no caminando con Jesús, no lo iban a recibir, no lo iban a querer atender y mucho menos a seguir, a caminar con Él. Pero estos que sí habían hecho escuela con Él, caminando con Él, testigos de su propio testimonio de Jesús, en la verdad, la justicia divina y en el amor, aparentemente son un antitestimonio. ¿Quieres que echemos fuego para destruir todo aquello? Como si fuera Nínive, los pueblos de Sodoma y Gomorra, como se hacía en la antigua alianza, la ley del talión, una mala interpretación de la ley mosaica, ojo por ojo, diente por diente, y bueno, que me la hace, me la paga, y al mal con mal. Pues eso es lo que ha propuesto siempre el patán, el satán, el Santanás. Y allí entonces, en esa narrativa que hace el evangelista San Lucas, pues en otros textos también sinópticos se han mostrado, y en otros libros de la
Nueva Alianza, los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles y otros libros que los hermanos Pablo, entre otros, San Pedro, han venido fomentando en la iglesia, y en particular que se mencionaba ahorita con Teilhard de Chardin, por Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco en el Laudato Si, la casa común, para situar aspectos allí que desde la política, desde la economía, desde la forma de organización social, pues han de servir para seguir acuñando formas de organización social, política y económica basada en natura, en los recursos naturales, en el medio natural, para el bienestar humano preferentemente, y de lo que sobre a otras especies, a la ecología, a la afuera, la otredad, la alteridad, que es la exclusión, la no inclusión o la inclusión de forma no correcta, no desde la complejidad, que es lo que la obra y la vida de Teilhard de Chardin, entre otros, plantean, que es desde las complejidades del cosmos, que ahí está la divinidad, esa cosmovisión, esa cosmosfera, y de ahí bajar a la antroposfera, que es la organización social humana y no humana, porque se citan familias de termitas, termosferas, termitosferas, de las avispas, avisposferas, y de las hormigas, hormigosferas, o sea, sus propios tejidos de confianza, núcleos de organización y colectivos que afianzan esa individualidad que per se tiende a desaparecer, tiende a colapsar, tiende a alterar un orden natural, más que a querer a poder aportar, a coadyuvar, a coligar esa sintonía, en nuestro caso humano, de identidad, de voluntad, pero sobre todo de sinergia, en el sentir, pensar y actuar, que como ser vida y obra se vea, que hay esa correspondencia, y por los hechos, por las acciones, los testimonios, se ha de conocer que sí hay todo un proceso de transformación del ser, de la sociedad, de la cultura, y ahora sí como comunidad, en esa nueva cultura, hacer la transformación social de otras sociedades no estando allí, no incluidas allí, no consideradas allí, que son los retos cuando se van a hacer evangelización, pues no va a llegar a gente que van a ser recipientes o receptores o benefactores de la propuesta. Lo posible es encontrar contradictores, opositores, el Satán, las adversidades, y encontrar conflictos. También encontrar un tercer nivel allí de aproximación con seres, con grupos, con organizaciones en duda, que no conocen bien de esta propuesta, no la comprenden, no trascienden en ella, van por alguna novedad, por un interés propio, porque los invitaron o los obligaron o los apuntaron en la lista, que tienen que ir, tienen que asistir a clases. Bueno, de eso hablaremos en un momento, Dios mediante, que es lo que hacen las universidades, las escuelas, los colegios, grupos de gente, de números, de registros, para que ya los gobernantes, los dirigentes que dirigen gentes, que muchos son, como decía el padre Pedro Augusto de Río, que siendo inteligentes no son diligentes y terminan siendo indigentes, o a veces no son inteligentes, tampoco diligentes, pero sí son indigentes para sí mismos. También hay seres que siendo indigentes son más inteligentes, quizá más diligentes, porque saben administrar su pobreza, su miseria, con humildad, como sacrificio,
como dice San Pablo, ahí está la fortaleza, en el dolor, en el sufrimiento que es la consecuencia, pero antes del dolor, en la causa, sabiendo que cuando toma su decisión que esto es ética, moral, ya sabe cuál es el bien y el mal, y lo hace. Aténgase a las consecuencias, pero no usted, no crea que se sale dejándosela a otros, le queda al planeta, le quedan las generaciones. Y uno diría en su desesperismo, dejar hacer, dejar pasar, pues eso no me toca a mí, le va a tocar a los otros. Eso se devuelve. Eso es lanzar dardos al infinito, como decía una psicóloga por ahí en algún momento, eso es un boomerang. El que le lanza, a él se le devuelve. De una u otra manera. Eso es sembrar para futuro, cosechar. Sembrar dolor hoy es cosechar sufrimiento mañana. Vivir en la opulencia hoy sin administrarse para el mañana es preverse miseria espiritual o intelectual o material. Todo es finito, todo pasa. Solo Dios basta, decía Teresita de Jesús. Bueno, entonces en ese proceso de transformación, esas tres, identidad, sinergia y voluntad, deben estar en sintonía. Al hermano Job, que menciona ahí pues la palabra al principio, ya después de haberle el Patán quitado todo, los bienes materiales, desintegraron la familia, ha creado división en su mundo interior y en el mundo exterior, y precisamente en esa división entre lo interno y lo externo. Y aquí para dónde voy o qué recojo de afuera, pues si no veo sino desastre, tragedia, de qué alimento mi espíritu, de qué alimento mi memoria, de qué alimento de falsos recuerdos, de falsas promesas, de vanas ilusiones, y todo eso va formando, hacer sentir frustrado, deteriorado, angustiado al ser humano. Y vendrán otros episodios en el hermano Job, hasta que ya hoy pues se le confronta es en el tema físico, las lepras, el daño físico de la piel, el sentirse solo, sin familia, abandonado en la calle, al principio acompañado por sus amigos, 7 días, 7 noches, como dice ahí la palabra, pues diría una semana, pero falta ver, pero acompañándolo con su silencio, con la fortaleza, la integridad propia y la confianza que ofrece el escuchar, el observar, el acompañar en silencio, no dando malos consejos, no dando malas advertencias, no dando malos presagios, haciendo malas interpretaciones, malas lecturas de la realidad. Sí, uno diría, pues ya con conciencia plena, con conocimiento pleno, con responsabilidad plena, que pues, son cosas materiales y eso se puede recabar si es menester, si hay fe, confianza y esperanza en Dios, pues antes le hicieron un favor, le quitaron esa preocupación, le quitaron lo que estorba, y lo hacen liviano, y esa oportunidad para crecer. Amén. Todos daños, perjuicios, alteraciones, se ofrecen con amor, previendo. Hay un aprendizaje, bueno, ya sé las causas, haberle creído al patán, haberme ido con el adversario o haberme ido en contra del adversario, retándolo, sin irme con Dios, de la mano de Dios, con la derecha de Dios, sino que ahí llaman la izquierda, la figura, el otro. No comparado con Dios, sino porque el otro ser al que uno le rinde pleitesía, que se está cercano, ese es visible, no, Dios es invisible, este sí lo ve, mire,
Dios no da nada, sino es intangible y es invisible y es increíble que Él le pueda ayudar. Yo sí, vea, aquí tiene lo que necesita. Poder, tener, placer, ¿qué más quiere? Ya le entregó el alma, la mente y el cuerpo. Al principio eso es muy placentero, a todos nos ha pasado, bendito Dios. Es el que llaman el pecado, caer en la tentación. Olvidar la promesa, Shema Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, a tu prójimo como a ti mismo. Dejar de dar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Lealtad. En sentir, pensar y actuar en Jesús. Mente, alma y cuerpo. Su ser, vida y obra, en coherencia. Y que se manifiesten los testimonios de la obra de la misericordia. Amén. Perdón, amor y servicio, paz. Eso es. Lo demás es irse desatinando. Es irse alejando, es irse apartando de esos caminos. Bueno, y allá con ese pacto ya viene el cobro por adelantado. No es en vano. Es muy popular decir no hay almuerzo gratis. Te están invitando a almorzar. Ah, ¿qué miran a pedir? Ya que se traerán entre manos. La gente va despertando cierta desconfianza que se va traduciendo en poco a poco en venganza, cuando no se tiene a Dios, porque el mensaje es muy claro, no es con amor, suelte, con generosidad, y olvide que eso es suyo, es que no me pertenece, es que usted se va livianito. Si eso se perdió es porque no lo necesita y porque vienen cosas mejores, y si lo tuvo ahí era para que aprendiera, ya aprendió. Todo es temporal. Cuando estamos bebés, el chupito sirve mientras se suelta la teta de la madre, pero a veces todavía seguimos pegados de la teta, de la chupita, del juguetico, y nos creemos mayores, y nos creemos maduros, nos creemos superiores. ¿A quién? ¿O a qué? ¿O en qué? Entonces, todo eso es falsedad, todo eso es frágil, vulnerable, y aumenta más la fragilidad que de por sí ya tenemos como humanos. Dependemos del medio natural, dependemos del otro, porque es que es una interacción social. La naturaleza enseña eso, la interdependencia. Que sí, que nació solo, vive solo y muere solo, sí, es una realidad. Pero en ese camino de compartir la vida con otros seres, es hacerla llevadera para todos, porque es un compromiso ya colectivo hacia un crecimiento planetario. De eso habla lo que hemos venido citando de Teilhard de Chardin y otras obras que hablan sobre esa relación ontológica, antropológica y cosmológica. Georges Couroyen en algún momento también ha desarrollado teorías de economía basadas en la naturaleza. Muchos otros, pues de los Países Bajos, Rudolf de Groot, que hemos trabajado con él, con Robert Constanza, el Instituto Wundt de los Estados Unidos. También hay otros economistas que basados en Richman, en Jorge Richman, la economía circular. Todo eso es lo que ha dado lugar a las economías verdes, los green movements en Europa. Pues hay muchas referencias que en lo técnico, en lo científico, en la tecnología muestran desarrollos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fundamentación o la espiritualización, la interiorización de ello en hacerlo como un bien, más que material, un bien espiritual y un bien trascendental, que es intangible, que es invisible, que es ininteligible para el hombre, en especie, estamos hablando,
para otras criaturas y que no las necesitan. Y ahí van. Y son los mismos principios, axiológicos, epistemológicos, ontológicos, porque eso no es ninguna novedad, que se hable que hay una naturaleza física afuera, que hay una naturaleza humana y que hay una naturaleza creada por el hombre, cultural. Ahí están esas tres capas. ¿Cómo conversan ellas? Esa es la pregunta. ¿Cómo ponerlas a conversar? ¿Cómo habrían de conversar? Entonces hay que preguntarse es por las formas de miramiento a ello, pero en el interior, afuera, y en ese bucle permanente, adentro afuera, de afuera para adentro. Y unívoca, pero triangulando con otros. O sea, siempre en alianzas, uno a uno. Siempre Jesús enviaba de a dos para que haya el testimonio, para que haya el equilibrio, pues el balance, la conversación y la alimentación, la nutrición, para circular. Porque en uno solo hay sesgo, hay apasionamiento, hay debilidad, el otro acompaña, da fortaleza, da protección, da alarma de que algo pasa. Y cuando ya los ven dos, ya hay más credibilidad, más aceptabilidad, mayor accesibilidad a lo que se les pretende desarrollar. Entonces el proceso de evangelización siempre iba de dos. Muy curioso aquí, siempre, y Jesús en su maestría, en su cátedra mística, siempre de a dos. Estos son hermanos, Santiago el de Cebedeo y Juan. Hay cierta sintonía familiar, cierta sintonía social, cierta sintonía cultural, pues ambos están ambicionando el juego, el poder, el exterminio como principio de acción completamente equivocado, por lo menos frente a lo que Jesús ha enseñado, pero son dos. Ya hay otras parejas, Mateo y Tomás, ya todos iban viendo así, según iba él identificando, ordenando procesos espiritual, mental y físicamente, y ya materialmente conformando las redes, los nodos de acción, el plan para desarrollarlo. Ese es el maestro y administrador de su ser siendo, en función de otros, identificar los talentos, leer la realidad y conforme a eso disponer allí, en tal forma, en tal momento. Eso es la invitación que nos hace la palabra y es la súplica en el Salmo 87 al Señor, prácticamente de su misericordia, para poder pedir perdón, pero ofrecer el perdón a otros, pero perdonarse a sí mismo, amar a Dios, amar a otros y amarse a sí mismo, servir a Dios, servir a otros y se está sirviendo a sí mismo. Lo que no es posible es al revés, el sap, no el sapo, pero es servirse a sí mismo, amarse a sí mismo y perderse a sí mismo. Porque perdonarse a sí mismo, eso es una autocompasión, es una autoflagelación pacífico y un servicio a cántaros, pues que espera uno tener el máximo de beneficio, el mínimo de esfuerzo, el mínimo de dedicación, el mínimo de compromiso. Esto no es de máximos y mínimos, es el máximo de servicio, de perdón y de amor, y el mínimo de esperar recompensas, porque esas llegan es en el reino eterno, en el reino de los cielos. Amén. Esa es la promesa de Dios y Él es siempre fiel. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido por su ser siendo, por su espacio-temporalidad vinculado con estos encuentros, que los disfruto plenamente y que espero le puedan servir para sus vidas y que en realidad atento a cualquier manifestación de interés, de voluntad, de sinergias para que caminemos juntos, seres amados, en testimonio de la verdad. Jesús, mente, alma y cuerpo. Dios mediante, ya mañana por este mismo espacio estaremos sintonizando para compartir experiencias de vida. Muy agradecido, hasta pronto.
Feliz día.